Buenos días, compañeros y maestros. El día de hoy vamos a hablar sobre un reportaje en video acerca de la violencia. Bueno, somos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, plantel Chicoloapan. Somos de la carrera Procesos de Gestión Administrativa, la materia es Ciencias, Tecnologías, Sociedades y Valores. Los integrantes del equipo son Borges Alvarado Damaris, García Galindo Janet, Juárez López Berenice, Ramírez Chavarría Citlali y Villanueva Gutiérrez Geraldine. Somos del grupo 504, turno matutino, y el docente es Elías Rojas José Alberto y nuestro ciclo escolar 2020-2021. Para este video nuestra compañera Damaris va a tener presente el uso de cubrebocas por cuestiones de salud. Introducción. La violencia. Si buscamos una definición de la misma, es posible que encontremos una definición muy general, que no nos dará gran detalle sobre lo que realmente engloba. Así, un ejemplo de ello es la definición que nos aporta la OMS, que nos dice de la siguiente manera, citándolos de manera textual. La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenaza contra uno mismo u otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable que su consecuencia, sean traumatismos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. Así esto podemos definir la violencia de la siguiente manera. Es el abuso de poder, estatus, credibilidad, entre otras, para humillar o sobajar a una persona, mediante abusos físicos o abusos psicológicos. Estos se pueden dar de manera directa o indirecta, lo cual trae consecuencias muy graves como traumatismos físicos y psicológicos, que marcarán de por vida al individuo que es agredido, esto de manera emocional, psicológica y social, entre otras. Ahora que tenemos un conocimiento o una visión más grande sobre lo que es la violencia, debemos de tener en cuenta los siguientes temas que analizaremos. Los tipos de violencia que existen, las estadísticas en nuestro país, la problemática que tiene la violencia, las causas y consecuencias, y por último, y más importante, las posibles soluciones que le daremos. Comencemos. Bueno, yo soy Berenice Juárez López y bueno, la problemática de la violencia. La problemática es el daño que causa la violencia, pues y este va mucho más allá del daño físico. La violencia provoca depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. En este sentido, la violencia también puede provocar muerte temprana o mala salud durante toda la vida, pues hay momentos en los que la violencia ha llegado muy extrema y causan daños permanentes que pues es muy difícil de olvidar o de superar, y cuando incluso puede llegar a matar, pues ya no se puede hacer nada. Y pues bueno, yo le voy a explicar los tipos de violencia que tenemos, que son 11. Bueno, número 1, violencia autofligida. Esta es una de las clases de violencia más estigmatizadas que existen, ya que en ellas es la propia persona a la que se daña a sí misma. Número 2, violencia interpersonal. Este es el tipo de violencia en la que un individuo agrede a otro. En esta categoría podemos encontrar la violencia doméstica, el bullying y casos específicos de atraco con violencia, etc. 3. Violencia colectiva. En esta agresión de carácter colectivo de un grupo o comunidad contra otro colectivo. 4. Violencia física. Este es el que quizás que es la violencia más típica y fácil de imaginar, ya que es muy visual y fácil de identificar. En él, alguien hace algo para dañar el cuerpo de otra persona, produciendo el dolor y sufrimiento de alguien. Por número 5 tenemos la violencia verbal. La violencia verbal es aquella en la que se pretende dañar a la otra persona con un mensaje o discurso. Número 6. Violencia sexual. En la violencia sexual se dan comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a alguien a través de la apelación de su dimensión sexual.
Por número 7 tenemos la violencia económica. Esta se trata de un tipo de violencia en la que se daña la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero que ganan. Por número 8 tenemos la negligencia, y pues la negligencia es un tipo de violencia que se da por omisión, ya que en la agresión consiste en no realizar unas acciones a las que se esté obligado para garantizar el bienestar mínimo del resto. 9. Violencia religiosa. En esta categoría entra el uso del poder para perjudicar a las personas manipulándolas con una serie de creencias y promesas acerca de un plano espiritual. Número 10. Violencia cultural. En este tipo de violencia las agresiones forman parte del marco de las referencias de una cultura y están relacionadas con los signos de identidad cultural de una cultura concreta. Por número 11 y como final tenemos el ciberbullying, y el ciberbullying es frecuente que utilice internet y las redes sociales para publicar información acerca de una persona o grupo de personas con el afán de ridiculizar o humillar. Causas de la violencia. El alcoholismo es una causa de la violencia que cuenta con un sinnúmero de casos registrados de mujeres con un gran porcentaje que son agredidas por sus compañeros conyugales que están bajo el efecto del alcohol. Otra es la ignorancia y el desconocimiento, que es la falta de conciencia de los habitantes de una sociedad, que creen que esta es la mejor forma de realizar las cosas, como en huelgas, tiroteos, golpes, etc. La educación deficiente, que es una fuente de ignorancia que hay que conocer mejor vía para resolver las cosas. No saben que la mejor forma de resolver este fenómeno social es conversando y analizando la causa, y eso es luego de tratar de solucionarlo. Otra causa es el no poder contar con los impulsos, que muchas veces son impulsivos, generando así una violencia. No sabemos cómo resolver las cosas. Otra es la falta de comprensión que existe entre parejas, la incompatibilidad de carácter, que es la violencia interfamiliar. Es la causa mayor que existe de violencia en un niño que crece criado dentro de un ambiente conflictivo y un poco armonioso. Ha de ser seguro que es la persona problemática con pocos principios personales. Otra causa es la falta de comprensión hacia los niños, que es saber que los niños son criaturas que no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas veces muchas mamás maltratan a sus hijos y generan así una violencia. Y por último tenemos la drogadicción, que es otra causa de violencia, porque muchas personas se drogan para poder ser lo que no son en la realidad, pero realmente solo escapan así de la realidad, causando mucha violencia. Si no tienen cómo comprar su producto, matan y golpean hasta su propia madre. En cuanto a estadísticas sobre la violencia, 463.821 homicidios diarios según la ONU en el 2020. Bueno, la violencia de género es una práctica social ampliamente extendida en México, ya que el 66.1% de mujeres de 18 años y más ha experimentado al menos un acto de este tipo. En la mayoría de los casos, el agresor es la pareja de la víctima. Entre el 2012 y el 2013, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios documentó 3.892 mujeres asesinadas en todo el país, pero solo el 15.7% de los casos fueron investigados como feminicidios. En el país fueron asesinadas 7 mujeres entre el 2013 y el 2014, y las cifras no han dejado de crecer desde hace 15 años. Más de 365.000 mujeres fueron víctimas de la violencia durante el 2015. De ellas, al menos 65.000 tuvieron que ser hospitalizadas por la gravedad de las lesiones en algunos de los 3 sistemas de salud pública, el IMSS, ISSSTE o Salubridad. De acuerdo con cálculos de organizaciones civiles y de apoyo a víctimas, las mexicanas sufren además otros tipos de violencia más habitual. Entre las mujeres de 30 a 39 años, un 68% asegura haber enfrentado al menos un episodio de abuso, llegando al 80% en Chihuahua
y en el Estado de México. El porcentaje es similar en las más jóvenes. En la capital del país, un 65% de las chicas de entre 15 y 19 años ha sufrido algún tipo de maltrato físico, sexual o de intimidación emocional. En el 2015, por un asesinato a un hombre en el que hubo violencia familiar, hubo un 8.6% de mujeres. En el 2011, las mujeres que se encontraban o estuvieron relacionadas amorosas en el 14% fueron violentadas física, sexualmente o ejercieron sobre ella poder coercitivo por parte de la pareja, al menos en el último año. Y el 9% de ellas que no padecieron de esta violencia sí fueron víctimas de acoso sexual en el trabajo, en el ámbito académico, familiar o comunitario. En los últimos 12 años, entre el 2014 y 2015, han sido asesinadas 23.461 mujeres. En México, 3.836 de ellas murieron estranguladas y asfixiadas o sofocadas. Gráficas de la violencia actual en los últimos años. Y estos son las víctimas mortales por violencia de género año con año. Entonces se ve que ha aumentado, reducido, y actualmente estamos en un nivel un poco elevado. Violencia. Las consecuencias de la violencia impactan en la salud, tanto física como psicológica, y resultan complejas de evaluar, ya que se asocian entre el incremento de riesgo y empeoró de la salud, e incluso la posibilidad de terminar con la vida de una víctima. Algunas consecuencias físicas son lesiones graves como la flagelación, que se puede causar la persona o que le puede causar el agresor. El homicidio. Lesiones durante el embarazo. Embarazos no deseados, hecho agravado si ocurre a una edad temprana. Vulnerabilidad a las enfermedades. Ahora, algunas de las consecuencias físicas eran esas, pero ¿qué hay de las psicológicas? Que son problemas de salud mental. En esto se puede considerar las siguientes consecuencias: la baja autoestima, conmoción psicológica, aislamiento, trastornos del sueño y trastornos alimenticios. Estas son las graves consecuencias que puede causar hacia la persona agredida. Pasemos con el siguiente tema. Pues bueno, yo también le voy a explicar los grupos vulnerables ante la violencia. Los grupos vulnerables contemplados en la Ley 30.364, su reglamento y el Plan Nacional contra la Violencia de Género en 2016 hasta 2021 son niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 7 tenemos las posibles alternativas de solución. Primero sería dar apoyos a los padres de familia, los cuidadores a sus familias, cuando las familias y los cuidadores y los padres de familia reciben educación acerca del desarrollo de los niños en la primaria infancia y aumentar las probabilidades de que ellos se empleen. Cuidar a los niños y adolescentes, hacer frente a los riesgos y desafíos para reducir la violencia en escuelas y las comunidades. Resulta fundamental dar a los niños y adolescentes los conocimientos y aptitudes necesarios para hacer frente y resolver las situaciones de riesgo y los desafíos sin apelar a la violencia. Promover y prestar apoyo a los servicios para los niños si se alienta a los niños que busquen apoyo profesional adecuado con una sustentación indispensable de la violencia. Tenemos también la aplicación de leyes y políticas que protegen a los niños, la posición y aplicación de las leyes y políticas de protección de los niños y constituyen un claro mensaje a la sociedad en general de que la violencia no es aceptable y será castigada.
Tenemos el 6, que es llevar a cabo tareas de obtención y datos de investigación, adquirir conocimientos sobre la violencia, dónde ocurre, de qué manera, cuáles son los sectores de la población infantil más afectados y desagregados por origen o edad. En conclusión de este trabajo, nos damos cuenta que la violencia es la mayor razón de las muertes en el mundo, pues conocemos demasiadas causas que hacen que sufras violencia, pero muchas veces no lo quieres aceptar o no quieres darte cuenta de que estás sufriendo una violencia. Y por ello nos tenemos que dar cuenta antes de que ocurra una consecuencia que podría ser la muerte. En mi opinión, yo sobre este tema es que debemos de los inicios de violencia para no llegar a una consecuencia que sea demasiado grave, que es como la muerte, y después arrepentirnos por no haber hecho nada al principio. Y es necesario que en el momento que tú te des cuenta, pidas ayuda con gente cercana a ti o con grupos de apoyo sobre la violencia. Esto es todo por nuestro video. Muchas gracias, espero les haya gustado.